Una cosa es alumbrar un lugar y otra muy diferente iluminarlo. Cuando encendemos el interruptor de una habitación, ésta se llena de luz. Pero cuando nosotros controlamos la ubicación, la dirección y la intensidad de esa luz, estamos iluminando. Iluminamos para crear un ambiente determinado o para dar un aspecto muy personal a un objeto o individuo. Los profesionales en el estudio fotográfico no solo podemos llevar a cabo nuestra mayor pasión, fotografiar, sino que además lo hacemos manipulando la luz con entera libertad. Cuando salimos a fotografiar dependemos del día que haga y de la luz que tengamos. En un estudio no necesitamos estar pendientes de esto, porque la luz la colocamos nosotros a placer. Hay dos tipos de luces con las que podemos trabajar en un estudio: la luz continua y la luz de flash. La luz continua tiene la ventaja de ver al momento el efecto de la iluminación que estamos preparando. Sin embargo, al ser imprescindibles unidades potentes, estas originan mayor gasto económico y un calor que en sesiones largas resulta insoportable. El flash de estudio, por el contrario, no produce apenas gasto, ni mucho menos calor, pues es una luz que aparece y desaparece al instante. Además, suele incorporar también una pequeña bombilla de iluminación continua que nos ayudará a apreciar con más precisión nuestro trabajo. Hoy en día nadie utiliza otra cosa que no sea flash en un estudio fotográfico. Hacerse con un equipo de iluminación profesional resulta costosísimo para un aficionado. Sin embargo, hay equipos amateurs muy asequibles con resultados realmente sorprendentes en relación con lo que cuestan, que pueden venirnos muy bien para disfrutar de esta faceta de la fotografía. 3 unidades de este tipo, con sus complementos y un flashímetro para medir la luz, resulta bastante más económico que hacerse con un equipo de esquí, por poner un ejemplo. Los flashes de estudio, aunque sean de tipo medio, es decir, equipos compactos donde el generador y la antorcha es una única pieza, suelen ser unidades muy potentes y pesadas, por lo que se instalan en pies portátiles. Además, una vez medida la luz, al no estar situados junto a la cámara, nos permiten libertad de movimiento sin tener que estar continuamente regulando su destello. Como flashes que son, emiten una luz muy dura, por lo que siempre que los utilizamos hacemos que su destello inicial rebote o pase a través de pantallas difusoras, que lo suavizan y llegan de esta forma con una luz mucho más envolvente hacia la persona. Es lo que llamamos luces tamizadas. Son flashes de tipo manual. Para trabajar con ellos se utiliza un flashímetro que, colocado delante de la cara de la persona y en dirección a la fuente de luz principal, nos dará la combinación de velocidad y diafragma que tenemos que colocar en la cámara. Podemos subir su potencia para trabajar con diafragmas más cerrados y pulsar el dispositivo de célula sincro que traen y hacer que se disparen varios simultáneamente, para así conseguir iluminaciones más elaboradas. Es importante también que la persona a la que se retrata no se desplace de la zona donde se ha medido la luz. Nosotros, en cambio, con el cable sincro conectado a la cámara o mejor con un disparador por infrarrojos, dispararemos las unidades con total comodidad. En un estudio fotográfico la iluminación se puede llegar a sofisticar mucho. Algunos fotógrafos, tratando de llegar no se sabe muy bien a qué, han cometido verdaderos excesos. Este hecho ha provocado la reacción de otros que, en contestación, han simplificado mucho sus iluminaciones y emplean una única fuente de luz. Dejando un poco de lado ambos extremos, vamos a conocer los tipos de iluminación más importantes en un estudio, es decir, aquellos a partir de los cuales se originan todos los demás. Antes hay que tener un concepto muy claro. En un estudio fotográfico siempre tiene que haber un foco principal, que es el más potente. No puede haber dos de esa potencia. Los demás harán la labor de iluminaciones secundarias, es decir, focos de relleno. Su potencia siempre será menor. Por supuesto, se pueden tener 2 unidades de luz o 3 de la misma potencia, pero 2 de ellos se graduarán a potencia inferior. Observar también que aunque utilizamos flashes, empleamos el término de foco o unidad de luz. No son sino diferentes términos de la jerga fotográfica.
Se utiliza una única fuente de luz, el foco principal, que colocaremos a 0 grados con respecto al eje de la persona, un poco elevado por encima de sus ojos y haciendo un ligero picado. Es un tipo de iluminación muy efectiva, prácticamente nada queda sin iluminar, pero muy poco artística. Debido a la falta de sombras no da sensación de volumen, aplana el rostro. Es una iluminación demasiado directa, una iluminación que nosotros llamamos dura. Ayuda a disimular arrugas y pequeñas imperfecciones de la piel, por lo que en el retrato comercial se suele emplear con hombres y mujeres de mediana edad. Si la persona está muy pegada al fondo, es conveniente utilizar una unidad de relleno para eliminar las posibles sombras. Utilizamos uno o dos focos, el principal y otra unidad de relleno. Se coloca la unidad principal a 45 grados con respecto al eje de la persona, de nuevo en ligero picado y por encima de sus ojos. Este tipo de iluminación es mucho más artística y favorecedora. La iluminación lateral a 45 grados crea sombras al otro lado del rostro que le dan volumen, ya no aparece tan plano. Si queremos suavizar este efecto, colocaremos un reflector blanco para que rebote la luz. De nuevo, iluminación lateral, favorecedora. Este tipo de iluminación se emplea con mayor frecuencia que la anterior y es la base de muchas iluminaciones que se emplean de forma generalizada en los estudios fotográficos. Para esta iluminación emplearemos un único foco, el principal. Lo colocaremos a 90 grados con respecto al eje de la persona directamente sobre la cabeza. Esta iluminación es sin duda la más artística, creando un fuerte contraste entre la zona iluminada y la de sombras que confiere un interés muy especial a la persona. Si medimos la luz sobre la zona de luces, el contraste aumentará, y si lo hacemos sobre la de sombras, obtendremos un efecto muy diferente. Otra forma de aumentar el contraste es colocando una cartulina negra al otro lado de la zona iluminada. En cambio, si se desea suavizar, utilizaremos un reflector blanco como ya vimos. También si se desea, se puede realzar el fondo colocando un foco de apoyo. Este tipo de iluminación, aunque no se emplea de forma generalizada, no debe faltar en ninguna sesión de retrato, pues confiere mucho carácter al rostro y el resultado suele ser impactante. Es preferible que el modelo no sonría y va bien para todo tipo de personas, exceptuando tal vez a los niños. Utilizaremos dos focos, el principal y otra unidad de relleno. Los colocaremos de la siguiente forma. La unidad principal a 135 grados con respecto al eje de la persona, por encima de su cabeza y en fuerte picado, para evitar rebotes de luz en nuestra cámara. Y la unidad de apoyo a 315 grados con respecto al eje de la persona para rellenar la cara, pues estamos hablando prácticamente de un contraluz.